Buenas noches. Continuando con el tema de consolidación, vamos a presentar algunas mejoras a nuestra práctica anterior que la pueden ver en el video Consolidación de servidores-UC3M subida a YouTube. En esta oportunidad, las mejoras consistirán en la aplicación de algoritmos de balanceo. Siguiente índice, vamos a ver un poco qué son los algoritmos de balanceo, los tipos que hay, online y offline. Dentro del online vamos a hablar del algoritmo FFD y el algoritmo MRF, para terminar luego con una demostración práctica sobre 4 casos que vamos a ver. Algoritmo de balanceo. Algoritmo de balanceo consiste en asignar las máquinas virtuales que el usuario va creando en el mejor servidor de destino. El mejor servidor de destino es aquel que la asignación de la máquina virtual con un valor de carga equilibrado con respecto a otras máquinas de destino. Es decir, lo que el algoritmo hace es ver los recursos disponibles en los nodos y le asigna la máquina virtual a aquel nodo que mayores recursos disponibles tenga, sin que esto represente un desbalanceo en comparación con otros servidores. Para aplicar este algoritmo, observa en primera instancia cuál es la situación del sistema, el grado de ocupación de los servidores destino y el número de recursos disponibles para poder determinar la máquina idónea a la que se le asignará el recurso. Es decir, conoce en una primera instancia cuáles son los recursos que está consumiendo cada máquina virtual sobre el nodo y determina así cuál es la capacidad disponible real que tiene este nodo y si la máquina virtual que se quiere colocar ahí va a ser soportada o de lo contrario buscar otro nodo que sí la soporte. Entonces, la aplicación de este algoritmo representa un problema de complejidad temporal que supone definir el mejor servidor de destino correcto. Como se mencionó anteriormente, a mayor cantidad de nodos y mayor cantidad de máquinas virtuales, el algoritmo hace un mayor nivel de procesamiento, porque tiene que conocer, barrer todos los servidores, todos los nodos disponibles, ver su capacidad, su consumo, y a la vez ver las máquinas virtuales, cómo están distribuidas sobre esos servidores físicos, y ver en dónde es el mejor nodo donde se puede colocar la máquina virtual sin que esto, como se mencionó anteriormente, ocasione un desbalanceo en comparación con los otros nodos, tratando siempre que todos los nodos tengan un balanceo, digamos, medio para poder emplear los recursos de estos de la mejor manera. Ante esta problemática se presenta una solución basada en la implementación de dos algoritmos. El algoritmo online, que es el menor complejidad y que actúa automáticamente. Menor complejidad no significa que sea fácil de usar, fácil de implementar, no. Orientado básicamente a que el algoritmo determina cuál es la máquina con mayores recursos y a esa máquina le asigna la máquina virtual. En offline es un poco más compleja porque aparte de determinar cuál es la máquina con mayor recursos, también determina las características más allá de ellas que se mencionó al inicio, ¿no? Para poder determinar si migra o no migra la máquina virtual y en qué servidor la hace. Balanceo online es el que vamos a ocuparnos el día de hoy. Tiene dos características de aplicación: sobre servidores de destino homogéneos y sobre servidores de destino heterogéneos. Entendemos por homogéneo aquellos servidores que tienen las mismas características, a nivel de procesadores, de core, de memoria, entrada y salida de disco, entrada y salida de red, CPU. Y heterogéneos se entiende por aquellos servidores de diferente tipo, ¿no? Cada servidor con diferente RAM, con diferente disco, etc.
En esta oportunidad nosotros nos vamos a centrar en servidores de destino homogéneos. Para ello vamos a aplicar dos algoritmos. El algoritmo First Fit Decreasing, donde las máquinas virtuales son ordenadas de forma decreciente según los recursos necesarios y luego asignados desde el primer servidor destino que encaje, target menor, hasta el último que el algoritmo considere necesario para completar la asignación. Luego tenemos el algoritmo Max First Fit. Este algoritmo consiste en la asignación de la máquina virtual en el servidor destino activo menos ocupado. Las condiciones para la aplicación de este algoritmo vendrán determinadas por si el número de servidores destino activos puede ser capaz de acoger los recursos demandados por la máquina virtual, el target menor. Esto lo vamos a ver de forma un poco más visual en la siguiente presentación. Vamos a colocar aquí, tenemos el primer caso, ¿no?, donde tenemos un nodo NSU0 con los recursos ya asignados. Tenemos el target, ya hablamos del target, en este caso vamos a explicar. El target para nosotros viene a ser el nivel máximo al cual se le puede asignar recursos a un nodo. Es decir, nosotros nos reservamos un porcentaje de holgura, básicamente definido por un porcentaje destinado al hipervisor del software de virtualización y otro porcentaje para prevención de que no se sature los recursos del nodo. En este caso vamos a ver que en la práctica nosotros hemos considerado una holgura de 20% más un 5% de hipervisor. Entonces, del 100% de los recursos disponibles en el nodo, nosotros solamente podemos emplear hasta un 75%. Entonces, sobre esa disponibilidad real, yo tengo la necesidad de colocar una máquina virtual, y como la máquina virtual calza perfectamente en los recursos disponibles debajo del target, entonces la máquina virtual es colocada sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, aquí la aplicación es inmediata, ya que se trata de un solo nodo, y al añadir los recursos máximos de la máquina virtual entrante, no supera el target de destino. ¿Ok? En este segundo caso, tenemos tres nodos, cada uno con diferentes niveles de recursos empleados. Igual tenemos nuestro target al 75% y tengo la necesidad de colocar una máquina virtual. Entonces, la máquina virtual entrante es asignada en el nodo de menor carga. Para este caso, no solo se ha tenido en cuenta el nodo con más recursos libres como máximo, sino que el que más recursos libres tiene realmente. Para ello se utilizan los valores que proporciona el módulo de monitorización de los recursos del sistema. Entonces, ¿qué está implementado en la parte práctica que la vamos a ver? El algoritmo lo que hace es un análisis de los recursos, toma la información de todos los recursos disponibles en las máquinas, ¿no?, y determina cuál es aquella máquina con menores recursos disponibles realmente que tiene, y decide que en esa máquina, en este caso en el servidor NSU2, tiene que calzar la máquina virtual, ¿no? Entonces aquí estamos aplicando el segundo algoritmo y vemos que la máquina virtual calza perfectamente. ¿Ok? Y en el tercer y último caso vemos que igual tenemos tres recursos, cada uno de ellos tiene su porcentaje de utilización y tenemos nuestro target de holgura. Como vemos en la gráfica, ya prácticamente están llegando a su límite de utilización de recursos, por lo que se presenta la necesidad de implementar una máquina virtual más. Entonces, nuevamente entra a tallar el primer algoritmo, hace un análisis de los recursos disponibles y dice, bueno,
considero que en la máquina N sub 1 es aquella que menos recursos está utilizando, más recursos disponibles tiene, y ahí debe ir la máquina virtual. Entonces, al aplicar este primer algoritmo, nos damos con la sorpresa que la máquina virtual supera el target, está encima del target. Entonces, es imposible que la máquina virtual pueda ser colocada ahí, lo que resulta entonces en este primer nivel inviable la aplicación de este algoritmo. Entonces, entra a tallar el segundo algoritmo y lo que hace dice, bueno, se requiere entonces la apertura de otro nodo, ¿no? Igual el algoritmo, en base a las restricciones establecidas, establece el límite de recursos a utilizarse en ese nodo y aplica la máquina virtual en ese nodo. ¿Ok? Entonces, en este caso, se observan nodos cargados y que al asignar una máquina virtual superaría el target inmediato. De este modo, el algoritmo procede a activar un nuevo nodo y volver a implementar el algoritmo y asigna los recursos de la máquina virtual. Como se puede apreciar, tiene este algoritmo cierta, digamos, inteligencia, ya que lo primero que tiene que hacerse es conocer el consumo de recursos que tiene cada máquina virtual, los recursos disponibles de cada nodo físico. En base a esa información inicial que tiene, hace un análisis de los recursos que tiene disponibles realmente, consideraciones como la holgura, el hipervisor. Entonces, en un primer análisis determina cuál es el mejor nodo que puede soportar una máquina virtual. Pero si su digamos, inteligencia, entre comillas, determina que, si bien es cierto, hay nodos que tienen recursos disponibles, pero el requerimiento de la máquina virtual supera los recursos previstos, en base a las restricciones ya antes mencionadas, lo que hace es, decide, ¿no?, que la mejor solución es crear otro nodo. Crea el otro nodo y es ahí donde le asigna la máquina virtual. Entonces hay un proceso ahí, si queremos decirle, de captura de información, de cierto aprendizaje, que le hace al final tomar la decisión de o colocar la máquina virtual en un nodo porque los recursos lo permiten, o de lo contrario, tomar la decisión de crear otro nodo y colocar ahí la máquina virtual nueva o el nuevo requerimiento que se necesite. Ok, entonces en esta primera parte del video hemos visto un poco de qué se trata la mejora, los algoritmos a aplicar, y en forma, digamos, gráfica en esta última presentación cuál es el funcionamiento. Ahora vamos a pasar en un segundo video a la presentación ya de los 4 casos que hemos mencionado anteriormente, con todas estas mejoras y estos algoritmos implementados. ¿Ok? Entonces lo dejamos aquí en este primer video y lo pasamos para la segunda parte. Gracias.